Desde el oído, un acercamiento a la música de nuestro tiempo. He vuelto a oír por vez primera esta frase de Nietzsche dedicada a Richard Wagner para los maestros cantores. Va a ser nuestra frase inicial para esta serie de 10 programas desde el oído, un acercamiento a la música de nuestro tiempo. Para entrar en el compositor que vamos a ver hoy, será necesario un par de palabras importantes respecto a la naturaleza de este programa. En primer lugar, este es un trabajo de difusión cultural y artística sobre músicos y obras representativas del siglo XX. Dejo afuera, por razones de tiempo, indudablemente, múltiples expresiones artísticas que también habría que considerar dentro de la música del siglo XX y contemporánea, como el jazz, el rock, la fusión, lo étnico. Y no por razones, digamos, estrictamente culturales, sino por una especificidad del trabajo que vamos a hacer acá. Porque vamos a elegir 10 compositores, músicos, de lo que nosotros consideramos ahora, hoy por hoy, la música, culturalmente, como se llama la música clásica, pero que sin embargo trabajaron elementos nuevos dentro del lenguaje artístico. Y en esos elementos nuevos tenemos que hablar del concepto de vanguardia. Pero para entender la vanguardia en música, será necesario hacer una breve distinción importante. Pues bien, la vanguardia puede asumirse en música al menos de dos maneras. Una, que sea ligada a la tradición musical de la cual ella parte, y para eso hay músicos que trabajan el lenguaje de su tradición histórica, cultural, social, pero que agregan nuevos elementos y aportan nuevas directrices estéticas a su trabajo. Pues también existe, por otro lado, otro concepto de vanguardia que está ligado a la ruptura, al quiebre absoluto de la música de su tiempo, para llegar a vislumbrar otras maneras de entender el fenómeno sonoro, otras maneras de comprender la naturaleza del sonido, otras maneras de articular materiales musicales e incluso otras maneras de entender los mismos elementos técnicos o lo que se trabajaba hasta ese minuto. Dicho esto, ya que nosotros podemos empezar a encontrar algunos atisbos de esta práctica artística y de estas nuevas direcciones a partir de la música de finales del siglo XIX. Generalmente se habla de Richard Wagner como un compositor que verdaderamente destruye o empieza a ver a partir, digamos, de 1835 en adelante, o un poquito más acá. Se dice que la obra Tristán y Isolda es verdaderamente el documento musical que uno debería observar y escuchar para entender la ruptura rítmico-melódica, o armónica en este caso, con la música de la tradición occidental, con lo que se conoce como tonalidad. No obstante, en este programa vamos a hacer hincapié con otro autor fundamental, que esta vez no es alemán, sino es austriaco, y también nos va a servir para encontrar en una escuela musical nueva, la Segunda Escuela de Viena, cuáles son los elementos y las raíces desde donde parte toda esta seguidilla de música de vanguardia, por lo menos en lo que se entiende en Austria y en Alemania. También vamos a ver escena francesa e italiana. Pero por ahora vamos a quedarnos acá y vamos a ver a un compositor, que es el que tengo acá, Gustav Mahler. Mahler, músico austriaco, director de orquesta principalmente, pero también un compositor muy avesado y que trabaja precisamente con los materiales orquestales que le permiten la dirección artística, que era su trabajo, su empleo, pero vueltos o en el vuelco de una realización personal, de crear un mundo propio. ¿Y cuál es el mundo de Gustav Mahler? Nosotros nos preguntábamos. Pues bien, es el mundo de su niñez, es el mundo del marco cultural folclórico de Austria, pero también son las intenciones expresionistas y de trabajo orquestal denso que también acegaran al compositor. Y dentro de la
influencias musicales y artísticas, hay que recordar que Gustav Mahler está en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, donde la componenda musical estribaba entre dos autores bastante importantes, por un lado Johannes Brahms y por el otro el citado Richard Wagner. Pues bien, Gustav Mahler no toma partido ni por uno ni por el otro, sino por los dos al mismo tiempo, y decide construir una manera personal muy delicada para entender los fenómenos musicales. Y en eso va a trabajar con dos elementos o dos herramientas fundamentales. Por un lado, la sinfonía, que le va a dar la posibilidad de extender discursos muy ricamente formados y altamente largos en el tiempo, y ahí entraríamos a tener que ver la situación que Mahler hace con la música, de entenderla como si fuera una novela, es decir, como si fueran relatos de situaciones o de hechos que acontecen dentro de la música. Esta noción de relato es bastante curiosa por lo demás, porque nos está pidiendo a los auditores de adentrarnos en el relato de él, adentrarnos en la participación de este relato musical que él nos ofrece, que no es tan distinto al relato musical que haría el rock progresivo en los años 60-70, en la discusión, digamos, de una música que se extiende por el tiempo y que al mismo tiempo nos está dando posibilidades de ir abonando cuál es la riqueza y hacia dónde van esos materiales. Pues Mahler justamente es un antecesor de esta corriente. Y por otro lado están las canciones populares, los lied, que pueden ser cantados al piano, pero también en su vertiente orquestal. Bien, dicho todo esto, vamos a ir a una obra musical que les tengo acá, y precisamente en cada capítulo vamos a ver algún disco, y en este caso vamos a ver la canción de la Tierra, de Gustav Mahler, que es una de las obras póstumas del autor, junto con la Sinfonía número 9, que la tenemos acá, ¿ya? Son las dos obras fundamentales del final de Mahler, es decir, estamos hablando del último periodo de Gustav Mahler, donde la música se vuelve mucho más expresionista, se vuelve mucho más recargada, y los tintes, digamos, de facilidad musical que nos pudiera identificar con él, se van borrando plenamente. Hay ya un expresionismo artístico que se deja notar mucho en esta obra, y de manera mucho más radical en la Sinfonía número 9, e incluso entre la 10ª, una obra que quedó inconclusa, ya que el autor muere en 1911. Esta placa en particular, bajo la dirección de Otto Klemperer, me llama mucho la atención porque es una placa que, si bien es orquestal en música clásica, hay en esta versión en particular, y aquí ya vamos a entrar hilando fino en términos de direcciones orquestales, tanto Klemperer como otro autor que yo quiero mostrar más adelante, se encargan de dejar muy clara la configuración melódica y armónica dentro de la obra. No romantiza, por así decirlo, el trabajo de Mahler, sino que todo lo contrario, hace un trabajo bastante de cámara, y es algo que a mí me llama mucho la atención de esta versión en particular, que es una música de cámara. Y para escuchar música orquestal en cámara se hace mucho más notorio los pasajes, las intromisiones musicales del tipo melódico, del tipo armónico, también las combinaciones y los empalmes instrumentales, los timbres, los colores que esta obra presenta. Y de esta obra tenemos 5 colores importantes que tienen que ver con 5 poemas chinos. Gustav Mahler, la génesis de esta obra radica en que Gustav Mahler, casi al final de su vida, le llega una serie de poemas traducidos al alemán de la flauta china, y uno de los poemas particularmente con el que abre esta obra de Li Taipo, que se titula Brindis por la miseria de la tierra. Esta obra queda bastante prendado Gustav Mahler por el trabajo literario de la poesía china, y decide seleccionar 6 poemas de este libro, más 2 poemas que él inserta en la parte final. Es decir, es una obra que tiene
5 canciones por un lado y una última que es La Despedida, que es una canción de basada en 2 poemas más algunas intromisiones que Gustav Mahler coloca dentro del final de esta obra, y con esto arma la canción de la Tierra. Algunas cosas importantes de esto. Vamos a hablar principalmente de la Brindis por la miseria de la Tierra. Esta canción es el carácter tripartito, es decir, tiene 3 partes fundamental y que tiene que ver con la parte estrófica de lo que es el poema. En este libro de José Pérez de Arteaga tenemos la traducción de precisamente de esta canción báquica por la miseria de la Tierra, la famosa Trinketlied, que vamos a hablar un poquito de esa palabra. Pero por ahora solamente leer la primera estrofa, que dice así: ya refulge el vino en las copas de oro, pero no bebas aún. Tengo que entonar una canción, el canto de la aflicción, que entre risas resonará en nuestra alma. Cuando la aflicción se acerca, se marchitan los jardines del alma, se ahogan y mueren la alegría y el canto. Sombría es la vida, también lo es la muerte. Como se habrán dado cuenta, el texto muy oscuro, muy fuerte, y para esa intensificación justamente hay un trabajo armónico que va creciendo Mahler en esta canción, con la utilización desmedida y muy entrechocada de tonos mayores y tonos menores alternados entre sí. Da una especie como de mareo escuchar el tema, y es justamente esa sensación báquica, esa sensación de no saber verdaderamente en qué parte del mundo estás cuando escuchas el tema. Es decir, la música también está advirtiendo desde el punto de vista de desarrollo musical la naturaleza misma del poema. Y precisamente cuando dice que se acaba la alegría y el canto, en esa justamente estrofa hay un pasaje armónico muy interesante que va de re menor y sube a un sol sostenido mayor, a un acorde completamente alejado de él, para dar una vuelta bastante curiosa y terminar en sol menor. La canción, de hecho, la canción originalmente parte en la menor, va a sol menor, luego viaja a un sol sostenido menor y termina en la tonalidad menor de la. Es decir, es una obra completamente tonal, si lo vemos de esa manera. Lo curioso es que dentro de este movimiento tonal existe una suerte de vaivén armónico. Y cuando digo canción báquica, también quiero resaltar en esto el trabajo de lo que es el Trinkelied. El Trinkelied, que es con canción báquica, o podríamos decir una canción borracha, es precisamente algo que Gustav Mahler retuvo mucho precisamente de la filosofía y de la estética de Nietzsche. Como ustedes recordarán, Friedrich Nietzsche, el autor alemán, clasificaba el drama musical griego, que para él es una condición importante de toda estética artística, en 2 deidades o en 2 presencias muy significativas. Por un lado, Dionisio, que es el éxtasis, que es justamente la ruptura absoluta, que es el desenfreno, pero también la mirada transparente y iluminadora de Apolo. Estas 2 deidades conforman precisamente la tragedia, y en esto parece que Gustav Mahler quiso dar también una señal respecto a esta canción báquica por la miseria de la Tierra. Pues bien, para ir terminando con él, no voy a dejar pasar en absoluto, hablé de un director que es precisamente Otto Klemperer, pero también me quiero quedar con otro director importante, que es Bernard Haitink. Bernard Haitink, autor de holandés, director holandés, que siempre estuvo a cargo, digamos, de la Concertgebouw de Ámsterdam. Y acá tengo una de las obras más cortas de Gustav Mahler, precisamente una pura plaquita, que es la Sinfonía número 4. Y en esto, por ejemplo, es muy interesante porque aquí en el trabajo de lo que son las percusiones, los metales en la música, es bastante significativo de escuchar. Y por último, no ser menos, con una carátula muy
del siglo XX, de la, digamos, de la Junge Stil, esta Sinfonía número 1, que es la primera obra que hace Gustav Mahler como director de orquesta, pero al mismo tiempo como su primera sinfonía, una sinfonía altamente interesante, del cual muchas veces se suele pasar por alto, no obstante que aquí ya está expresado, por así decirlo, toda la búsqueda musical, artística y humana que Gustav Mahler va a imprimir a cada una de sus obras. Pues bien, este sería el primer programa de Desde el Oído. No olvides apretar a la campanita para que estos contenidos podamos seguir desarrollando y mostrando más cosas, y nos vemos en la siguiente toma.